Hola, hola, amantes de las series y las emociones fuertes. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, donde nos sumergimos en mundos fascinantes a través de la pantalla. Hoy, vamos a emprender un viaje muy especial, un viaje que nos llevará hasta Turquía, un país conocido por su rica cultura, su historia milenaria, por supuesto, sus series que nos dejan sin aliento. Si eres como yo, y disfrutas de las historias que te hacen reír, llorar y reflexionar, entonces prepárate porque hoy vamos a hablar de las amistades turcas que son, sencillamente, imperdibles. Sí, esas amistades que te atrapan con sus lealtades inquebrantables, sus dramas intensos y esos lazos que te hacen creer en el poder de la conexión humana. Antes de que nos adentremos en este universo de emociones, te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones seriefilas. ¡Vamos allá! Hoy, no vamos a hablar solo de romances, que, por supuesto, también hay de eso y mucho en las series turcas. Hoy, vamos a poner el foco en esas amistades que son el verdadero corazón de muchas tramas, esos lazos que se construyen a fuego lento y que resisten las peores tormentas. Porque, seamos sinceros, ¿quién no necesita una buena amistad en su vida? Esas personas que están ahí para celebrar tus victorias y secar tus lágrimas, esos confidentes que te conocen mejor que tú mismo y que te apoyan en cada paso. Bueno, pues las series turcas nos regalan una variedad increíble de estas dinámicas, desde las más dulces y tiernas hasta las más complejas y retorcidas. Y eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo, las amistades que no puedes perderte, las que te harán reflexionar, reír a carcajadas o incluso soltar alguna que otra lágrima. Prepárense para un análisis profundo de esas conexiones que nos hacen creer en el poder de la hermandad, ese lazo intangible pero poderoso que une a las personas. Y es que, en medio de los triángulos amorosos y las conspiraciones familiares, las amistades se alzan como verdaderos pilares de las historias, dándoles un toque de realidad y humanidad que a todos nos conmueve. Empecemos hablando de esos clásicos que toda buena fan de las series turcas debe conocer. Pensemos en Erkenci o Pájaro Soñador, donde la amistad entre Sanem y Ayan es de esas que te roban el corazón. Ayan es la mejor amiga que todos querríamos tener, leal, divertida, siempre dispuesta a apoyar a Sanem y a meterla en algún que otro lío, pero con la mejor de las intenciones. Su amistad es una mezcla perfecta de complicidad y humor, dos ingredientes que la hacen tan memorable y que, en medio de todo el caos romántico, se convierte en un refugio seguro para ambas. Son como dos polos opuestos que se complementan a la perfección y que nos muestran que las verdaderas amigas están ahí para los buenos momentos, pero también para los más difíciles. Esta dinámica es tan fresca y auténtica que es imposible no sentirte identificado con ellas y con la importancia de tener a alguien así en tu vida. Analicemos un poco más a fondo esta relación. Ayan, con su energía arrolladora y su espíritu despreocupado, es la chispa que muchas veces necesita Sanem para salir de su caparazón. Su lealtad no conoce límites, y es capaz de defender a su amiga con uñas y dientes, sin importar las consecuencias. Por otro lado, Sanem, con su dulzura e inocencia, aporta la calma y la reflexión que Ayan necesita en momentos de impulsividad. Su amistad es un ejemplo perfecto de cómo las diferencias pueden enriquecernos y hacernos crecer como personas. Además, su relación no se limita a los momentos felices, sino que también se sostiene durante los momentos de crisis, demostrando que las verdaderas amistades se prueban en los momentos difíciles. Luego, saltamos a un tono un poco más dramático con Kara Sevda o Amor Eterno. Aquí, la amistad entre Kemal y Sally es un ejemplo de lealtad que trasciende el tiempo y las circunstancias. A pesar de las dificultades que ambos atraviesan, su amistad se mantiene como un faro en medio de la oscuridad. Sally es el amigo incondicional, el que siempre está ahí para Kemal, no importa lo que pase. Su apoyo es fundamental para que Kemal siga adelante, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Su dinámica no es tan divertida como la de Sanem y Ayan, pero está cargada de una emotividad que te llega al alma. Es una de esas amistades que demuestran que, a veces, el silencio y la presencia son más poderosos que las palabras. La forma en que se apoyan mutuamente, incluso en momentos de profunda tristeza, es algo que te deja pensando en el valor real de la amistad. Esta relación es un ancla para Kemal, quien se ve constantemente acosado por los demonios de su pasado y las injusticias del presente. Sally, por su parte, es un amigo que no busca protagonismo, sino que su mayor satisfacción reside en ver a Kemal bien. Su lealtad es inquebrantable y su capacidad para entender a Kemal sin necesidad de palabras es una de las características más destacables de esta amistad.
Incluso cuando la vida les separa, su conexión permanece intacta, recordándonos que las verdaderas amistades son capaces de trascender el tiempo y la distancia. Es una relación marcada por la sinceridad y la confianza, un refugio seguro en medio del caos y la intriga. Ahora, hablemos de Medcezir, una serie que nos sumerge en un mundo de drama adolescente con una amistad que se roba la pantalla, la de Yaman y Mert. Al principio, sus personalidades chocan, pero con el tiempo descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Su amistad evoluciona a medida que superan las adversidades y se apoyan mutuamente en sus problemas. Es una amistad que se construye sobre la confianza y el respeto mutuo, y que nos muestra que a veces, las mejores amistades nacen de los encuentros más inesperados. La lealtad que se profesan es inquebrantable, y sus momentos juntos son una mezcla de risas, lágrimas y profundas conversaciones sobre la vida. Además, esta serie explora cómo la amistad puede ser un salvavidas en tiempos de confusión, algo que resuena con muchos espectadores. La dinámica de Yaman y Mert es una representación perfecta de la amistad masculina en la adolescencia, con sus altibajos y sus momentos de vulnerabilidad. Su relación comienza con una mezcla de recelo y curiosidad, pero pronto se convierte en un vínculo irrompible. Juntos, aprenden a enfrentar los desafíos de la vida, desde los problemas amorosos hasta las dificultades familiares. Es una amistad que demuestra que las diferencias pueden ser complementarias y que la lealtad puede surgir en los lugares más inesperados. Sus conversaciones sobre la vida, sus sueños y sus miedos son un reflejo de las inquietudes de muchos jóvenes, y su apoyo mutuo es un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuente de fortaleza en momentos de incertidumbre. No podemos dejar de lado Kuzgun, donde la amistad de Kuzgun y Dila es, sin duda, una de las más complejas que he visto en una serie turca. Su relación va más allá de la amistad, tiene una dinámica que roza el amor y la protección incondicional. Aunque su pasado los atormenta y el camino que recorren está lleno de obstáculos, su lazo permanece fuerte e indisoluble. Dila es la única persona que comprende la oscuridad de Kuzgun y él es el único que entiende su fragilidad. Su amistad es una montaña rusa emocional, llena de momentos tensos, pero también de momentos de ternura y apoyo incondicional. Es un claro ejemplo de que las amistades verdaderas, a veces, tienen que superar desafíos increíbles para demostrar su fortaleza. Esta relación, marcada por la tragedia y el misterio, es un ejemplo de cómo las amistades pueden trascender las convenciones. La conexión entre Kuzgun y Dila se construye sobre un entendimiento profundo y una lealtad inquebrantable. Sus pasados están entrelazados, y juntos deben enfrentar los fantasmas del ayer para poder construir un futuro. La complejidad de esta relación radica en que sus sentimientos van más allá de la amistad, rozando el amor, pero siempre manteniendo un fuerte sentido de la lealtad y el respeto mutuo. Su dinámica es una muestra de que la amistad puede ser un puerto seguro en medio de la tormenta, incluso cuando los sentimientos se vuelven confusos y la vida les pone a prueba de manera constante. Cambiando un poco de tono, nos vamos con Senkal Kapm, donde la amistad entre Eda y Melo es un ejemplo de esas amigas que son como hermanas. Melo es esa amiga leal y divertida que siempre está ahí para Eda, brindándole apoyo y alegría en los momentos más difíciles. Su amistad es una fuente de humor y positivismo en medio de los dramas románticos de Eda. Su dinámica es tan adorable y genuina que es imposible no conectar con ellas y su manera de apoyarse mutuamente. Su conexión es un recordatorio de que las amigas verdaderas son esas personas que te hacen reír a carcajadas y te ayudan a mantenerte cuerda cuando todo se vuelve loco. Además, su amistad es tan natural que te hace sentir que estás viendo a dos amigas de la vida real, no personajes de una serie. Melo es el contrapunto perfecto para Eda, con su personalidad extrovertida y su optimismo contagioso. Es la voz de la razón cuando Eda se deja llevar por sus emociones, pero también es la primera en apoyarla en sus locuras. Su amistad es un ejemplo de cómo las amigas pueden ser un refugio seguro y una fuente de alegría en medio de las dificultades de la vida. Su complicidad es palpable y su forma de apoyarse mutuamente, tanto en los momentos felices como en los más difíciles, es algo que resuena con muchas personas. Su relación nos recuerda que las amigas verdaderas son esas personas que te conocen al dedillo y que siempre están ahí para levantarte el ánimo. Y claro, no podemos hablar de amistades imperdibles sin mencionar Kukur, una serie que nos sumerge en un mundo de mafias y lealtades donde la amistad se convierte en un pilar fundamental para sobrevivir. En esta serie, los lazos entre los hermanos Koval y sus amigos son un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuerza poderosa en medio del caos. Y no solo los lazos entre hombres, también las amistades femeninas en esta serie son fuertes y nos enseñan que la lealtad y la unión pueden surgir en los lugares menos esperados.
En Kukur, la amistad es casi un código de honor, donde los personajes se cuidan las espaldas sin importar las circunstancias. Es una amistad que nace de la lucha, de los peligros constantes y que se forja con el fuego del día a día, lo que la hace aún más valiosa. Esta serie es un ejemplo de cómo la lealtad y el apoyo mutuo pueden marcar la diferencia en los momentos más críticos. El contexto en el que se desarrolla esta serie hace que las amistades adquieran un valor aún mayor. En un mundo donde la traición y el peligro acechan en cada esquina, la lealtad se convierte en un bien preciado. Los lazos que unen a los personajes de Kukur son mucho más que simples amistades, son pactos de sangre, juramentos de lealtad que se ponen a prueba constantemente. La forma en la que se apoyan mutuamente, arriesgando sus vidas por sus amigos, es un ejemplo de cómo la amistad puede ser un arma poderosa en la lucha por la supervivencia. Ahora, una mención especial merece Ask 101, una serie que explora la amistad desde una perspectiva adolescente. Aquí, el grupo de amigos protagonistas construye un lazo que es como una segunda familia para cada uno de ellos. Juntos aprenden sobre el amor, la amistad y el valor de luchar por lo que creen. Su amistad es un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni prejuicios. Los vemos crecer juntos, madurar y apoyarse mutuamente en cada etapa de sus vidas. Esta serie nos enseña que la amistad puede ser un refugio y una fuerza impulsora que te ayuda a alcanzar tus sueños, incluso cuando las cosas parecen imposibles. La química que hay entre los personajes principales y la manera en la que se complementan hacen que esta serie sea una joya en cuanto a representaciones de amistades leales e inspiradoras. El grupo de amigos de Ask 101 es un ejemplo perfecto de cómo la amistad puede ser una segunda familia. Cada uno de los personajes aporta algo único al grupo, y juntos forman un todo indivisible. Su dinámica es una mezcla de risas, bromas, confidencias y apoyo incondicional. A través de sus experiencias, aprenden que la amistad es un valor fundamental para afrontar los desafíos de la vida y que juntos son capaces de lograr cualquier cosa. La serie explora cómo las amistades pueden ser un refugio seguro en medio de la confusión de la adolescencia y cómo los amigos pueden ser una fuente de inspiración para perseguir los sueños. Otro ejemplo genial lo tenemos en Birza Manlar Kukurova, donde la amistad entre Zuleya y Gulten evoluciona de una relación de dependencia a una amistad verdadera. A pesar de las diferencias de clase y las circunstancias adversas, las dos mujeres aprenden a confiar la una en la otra. Su amistad se vuelve fundamental para sobrevivir en un mundo cruel y egoísta. La forma en que se apoyan mutuamente, incluso cuando sus vidas toman rumbos distintos, demuestra que la amistad puede superar cualquier obstáculo. Es una relación que nace de la adversidad, que se fortalece con el tiempo y que se convierte en un faro de esperanza en medio de un mar de conflictos. Esta serie es una muestra de cómo la amistad femenina puede ser un motor de cambio y de superación personal. La amistad entre Zuleya y Gulten es un ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar y transformarse con el tiempo. Su historia comienza con una relación de dependencia, pero poco a poco se convierte en una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo. En un mundo dominado por hombres y por la jerarquía social, su amistad se convierte en un refugio seguro y en una fuente de fortaleza para ambas. La forma en que se apoyan mutuamente, incluso cuando la vida las separa o sus caminos toman rumbos distintos, demuestra que las amistades verdaderas son capaces de trascender cualquier obstáculo. Y no podría terminar esta exploración de amistades turcas sin mencionar Mucize Doctor. Si bien esta serie es conocida por su enfoque en la superación personal y la inclusión, también nos regala relaciones de amistad maravillosas y profundas. La amistad que se desarrolla entre Ali y sus compañeros de trabajo es conmovedora y reveladora. Ellos aprenden a aceptar las diferencias de Ali y a apoyarlo en su camino, convirtiéndose en una especie de familia para él. Esta serie es una muestra de cómo la amistad puede ser una herramienta de inclusión y de crecimiento personal. Es un llamado a la empatía y a la comprensión, y nos demuestra que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros y que nos acepte tal como somos. La historia de Ali es una poderosa lección sobre la importancia de la aceptación y la inclusión. La amistad que desarrolla con sus compañeros de trabajo es un ejemplo de cómo las personas pueden aprender a superar sus prejuicios y a valorar las diferencias. La forma en que lo apoyan, lo defienden y lo aceptan tal como es, demuestra que la amistad puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas y para construir un mundo más inclusivo. Su relación nos recuerda que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros y que nos acepte sin condiciones, y que la amistad puede ser ese lazo que nos impulse a superarnos a nosotros mismos. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este viaje por las amistades turcas que, sin duda,
han dejado una marca en nuestros corazones. Hemos visto amistades de todo tipo, desde las más divertidas y ligeras hasta las más dramáticas y complejas. Hemos sido testigos de la lealtad incondicional, del apoyo mutuo y de la fuerza que surge de estos lazos tan especiales. Hemos aprendido que la amistad puede ser un refugio, un impulso y un camino hacia el crecimiento personal. Cada una de estas series nos ha mostrado diferentes facetas de la amistad, recordándonos la importancia de valorar a esas personas que están ahí para nosotros en cada momento. En estas historias hemos sido testigos de cómo la amistad puede ser un salvavidas en tiempos de crisis, una fuente de alegría en medio de la tristeza y un impulso para alcanzar nuestros sueños. Hemos visto cómo las amistades pueden ser un refugio seguro en un mundo lleno de incertidumbre y cómo la lealtad incondicional puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Las series turcas nos han regalado un verdadero abanico de ejemplos de amistad, cada uno con sus particularidades y matices, pero todos ellos con un mensaje común, la importancia de valorar a las personas que están ahí para nosotros, las que nos conocen de verdad y nos acompañan en cada paso de nuestro camino. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo y que este vídeo les haya animado a descubrir nuevas series turcas y a valorar aún más a sus amigos. Recuerden que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y cultivar a diario. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuáles son sus amistades turcas favoritas? ¿Cuál de estas series les ha conmovido más? ¿Hay alguna otra amistad que consideren imperdible y que no haya mencionado? No duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Sus experiencias son muy valiosas para mí y para toda la comunidad seriéfila. Sus opiniones son fundamentales para enriquecer este debate y para descubrir nuevas perspectivas sobre las amistades que hemos explorado hoy. Además, me gustaría saber si alguna de estas series les ha inspirado a valorar aún más a sus amigos o si alguna de estas relaciones les ha recordado alguna amistad especial que tengan en su vida. Sus experiencias son el corazón de este canal, así que no duden en compartir sus pensamientos y reflexiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Les prometo que seguiremos explorando nuevos mundos seriéfilos y descubriendo juntos la magia que se esconde detrás de cada historia. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!